amplia nómina que tenemos de la escritora extremeña que reside en nuestra comunidad, que reside en Extremadura. Lógicamente no podía elegirlas a todas, porque si no esto sería como un testamento y tremendo. Necesitaríamos 3 días, nos tendrían que traer bocatas, cafés y todas esas cosas para sobrevivir, ¿no? Bueno, he empezado a hablar con una persona que para mí es muy cercana. Hay gente que no es conocida, pero que debo decir su nombre: Pilar Fernández. Es una escritora emeritense, es locutora de Radio Fórum, una mujer muy comprometida y con una rebeldía y una transgresión tremenda a favor de la mujer y a favor de la literatura extremeña, a favor de los oprimidos, de la gente que pasan pena, dolores y hasta de los gatos. Adoptaría todos los gatos del mundo entero. Pilar Fernández, no podía olvidarme de ella porque es una escritora con mayúsculas, totalmente. Otra serie de escritoras, María Pilar López Ávila, que nació en Cartagena, pero es extremeña de adopción ya hace ya la tira de años. Es pedagoga, prácticamente su obra se centra un poco en la pedagogía infantil. No sé si aquí en la librería, aquí en la biblioteca tenéis Las divertidas aventuras de las letras. Juega con las letras de la A a la Z de una manera didáctica, infantil, con una ilustradora, y está editado en la editorial Bruno, con lo cual, vamos, gusta muchísimo y se hacen ediciones y se hacen y se hacen y se hacen. Lógicamente esta mujer es transgresora porque lucha con el arma de la literatura para que los niños se acerquen a los libros y a las palabras. Irene Sánchez Carrón. Irene Sánchez Carrón ahora mismo está considerada como una de nuestras mejores representantes de lo que es la renovación poética extremeña. También fue premio Adonais en el 99. Nació en Navaconcejo, joven, 1967. Y sigue en pie de poesía, como decía el añorado Manuel Pacheco. En realidad todos seguimos en pie de poesía y en pie de letra. Otra escritora cacereña, bueno, nació en Torrejoncillo, en el 62, María del Mar Testón. Tenéis, no sé si tenéis libros, pero María del Mar Testón... Fue compañera mía de carrera. Efectivamente. Sí. Es una mujer excepcional. Y es una escritora tan sencilla y tan estupenda que hay que acercarse a ella. Rafaela Cano. Rafaela Cano nació en Campanario, vive en Badajoz, porque ahí desarrolla su labor docente, y es otra persona que junto con Rosa, que ahora hablaré de Rosa, se dedican a la novela histórica. De una manera inteligentísima, tanto Rosa como Rafaela. Inteligentísima porque las dos siguen la senda de la historia. Hay que novelar, claro, pero no inventar terriblemente. Eso es como una amiga mía historiadora, Ronin Yanko, novelista historiadora, que en su editorial ella escribía sobre los Austras. Esto es un inciso de anécdota, para que veáis lo que puede pasar. Y escribía sobre la época de los Austrias y estaba escribiendo una novela sobre una hermana de Felipe II. Y le dije que siempre iba cubierta, ¿queréis quereros? Que ahora mismo no me acuerdo del nombre, de la hermana de Felipe II, que lo tengo aquí. Bueno, el caso, Juana de Austria. El caso es que iba siempre cubierta con un velo. Promesa, la época, lo que fuese. Y el editor le dijo que muy bien, que estaba muy bien datado, que tal, pero ¿por qué no le daba morbillo a la novela diciendo que iba siempre cubierta con un velo porque tenía el rostro picado de viruela? Era muy habitual en la época. Y esta dijo que ni mi hijita. Que según todos los testimonios, la fuente y tal y cual, Juana de Austria tenía el cutis más terso que el culito de un bebé. ¿Cómo iba a poner para dar morbo que estaba cubierta, picada de viruela? Y que no. Pues no te publico, pues no me publique, pues me voy a otro, pues no sé qué, por no sé cuánto. Y al final el editor pasó por el aro y Juana de Austria se quedó con su velo y su estupendo cutis.
¿Pero por qué? ¿Por qué hay que tergiversar la historia y hacer esas fantasmagorías tan terribles? Y yo estoy muy orgullosa de Rosa, y estoy muy orgullosa de mi amiga Rafaela Cano, que le he presentado yo hace poco, los ojos de Dios, sobre la Inquisición, porque son personas que claro que novelan, y al novelar claro que se fabula también, pero dentro de un rigor y dentro de un criterio. La historia es esta. Estos son los personajes reales, estas son las fechas reales. Así se movían porque tenían estos cargos, estos no sé qué, no sé cuánto. Luego se puede hacer una historia de amor, desamor, desencuentro, traición, pena, novelar, pero dentro del rigor histórico, porque si no, como escritores nos suicidamos y eso no puede ser y engañamos vilmente a la gente. Tú no puedes decir que porque te interesa que Colón llegara un año después a América, que llegó en 1493, porque es que me interesa, porque echa la cuenta va a meter tal personaje. ¿Os imagináis? Pues estos son, vamos, anécdotas un poco burrillas, pero ahí. Bueno, ya digo que Rafaela en lo que está un poco más ambientada es en la época de la Inquisición y tal. Y aquí tenemos a nuestra querida Rosa López Casero, de Torrejoncillo, pero que vive aquí tan ricamente en Coria. Ya debe ser cauriense. Pues se dice que considero más de Coria. Prácticamente. He dicho bien lo de cauriense. Correcto. Bueno. Oriana también. Oriana también la trataba. Vale. Bueno, pues desde que publicó La Pasión de Balboa en 2013, Rosa ha sido una novelista fructífera, fiel a su línea como prácticamente una historiadora. Estando yo en la editora regional, publicamos el libro sobre Orellana de Trujillo al Amazonas, ¿te acuerdas? Sí, Que tuvimos ahí una pequeña ayudita con el que fue el catedrático de Historia de América de la Universidad de Extremadura, fallecido, Fernando Serrano Mangas, una persona cariñosísima que a Rosa le tomó un aprecio increíble. Y el libro es magnífico, es de la editora, si no lo tenéis, hicimos la presentación, bueno, hicimos y la hasta dramatizaron también, dramatizada, que fue una compañía de teatro. espectacular. Y bueno, con Rosa sí que tenemos una novela histórica de fiarnos, totalmente. Y ella sigue en su senda. Y hace un momento la he felicitado porque sigo todo lo que va haciendo, sus libros son magníficos y ya debes tener en el horno otra maravillosa obra. Pues es un regalo que nos hace a todos, escribiendo así de esa manera. Muchas gracias. O sea que una maravilla, Rosa. Y que Coria cuente contigo, bueno, una gozada. Bueno, vamos a seguir. Tenemos otra autora, Pilar Galán, que la tenemos ahí, que también yo iba a decir jóvenes autoras, no somos tan jóvenes, pero seguimos siéndolo. Bueno, Pilar nació en el Navalmoral de la Mata en el 67. Es más joven que yo. Bueno, la narrativa de Pilar Galán es una narrativa muy fresca, muy de hoy, muy de ahora, muy actual. Ella se mueve en un mundo que está permanentemente tocando lo que puede pasar al vecino de al lado, al de enfrente, lo de la calle y lo del mundo. Y eso es maravilloso. Esto es importantísimo porque, si veis, cada escritora extremeña tiene un registro literario totalmente distinto. Y todo eso, ¿qué es lo que hace? Como dijéramos que toda esta literatura femenina extremeña nuestra, la metemos en la marmita del druida. Y se va haciendo ahí un caldillo literario fantástico. La literatura extremeña escrita por nuestras mujeres es maravillosa. Tenemos que dar siempre credibilidad a cómo escribimos, totalmente. No llegar a una librería o a una biblioteca y decir, bueno, si hay aquí 2 títulos de mujeres y 3 títulos de hombres, 2 títulos de hombres, ¿por quién me inclino? Es que vamos a darle.
ese huequito a las mujeres, que no es huequito, que es derecho propio, ¿o no? Lo digo porque una vez me encontré delante de la librería de mi amiga Punto Aparte en Mérida a dos señoras que estaban decididas a comprar un libro de regalo. Primero entra por los ojos la portada, Así, eso, claro. ya lo sabéis. Primero te pega el impacto, el flash visual es en la portada. Y después de que la portada, estas dos buenas mujeres les habían cautivado las portadas, este la ha escrito una mujer que no sé qué, no sé cuánto. Estos están escritos por unos hombres, por unos escritores. Lógicamente no tenía mucha idea de literatura, con esto y así. Pues mira, de este hombre, ¿cómo se llama? No sé qué, no sé cuándo. Pues venga, vamos a entrar. Es cierto, porque a los 2 o 3 días entré yo en María Punto Aparte y se habían llevado el del hombre ese. Digo, si yo llego a saber, las pego en el escaparate, nada más que mirando. Son anécdotas ciertas. Ahora yo las cuento con risa, pero no me hace ni pizca de gracia. Ni como escritora, ni como mujer, evidentemente. Bueno, sigamos. Otra escritora, Caridad Jiménez, que nació en Navalvillar de Pela. Está con ella ahora. Que la presenta. presenta. Efectivamente, es que mientras vosotros estabais en Villanueva, nosotros estábamos en Salamanca, que ahí hemos coincidido precisamente con Luis Salamanca. Fíjate qué curiosidad, qué pañuelino es mundo, ¿eh? Bueno, Caridad Jiménez también es muy buena escritora, le queda muchísimo mundo por recorrer, mucho, pero va con pies bien. Otra escritora que tenemos ahí, que me gusta muchísimo, Susana Martín Gijón. Susana Martín Gijón, jovencita, nació en el 81, pero tiene ya una trayectoria y una rodada literaria bastante importante. El libro que tenéis ahí, Náufrago, ese, estando yo en la editora de directora, cómo atrapaba a las mujeres, escritora, venís a la editora porque no tenéis otro cauce para publicar. Y ahora tenemos una puerta abierta. Y Náufrago es un libro pequeño, pero es una historia triste ambientada en San Francisco. De ahí está el famoso puente. Una historia muy humana y está maravillosamente escrita. Y además, ella estuvo por esos lugares, con lo cual sabe perfectamente ambientar la novela. Otra escritora de Badajoz poco conocida, que es inspectora de Policía Nacional y además lleva todo lo de violencia de género en Badajoz, que es Milagrosa Ortega. Milagrosa escribe también de una manera en la que pretende que las mujeres tengamos nuestro protagonismo en la vida. También es transgresora y rebelde, evidentemente. Beatriz Osés. Beatriz Osés es madrileña, pero es extremeña de adopción y escribe literatura infantil y juvenil. Y está teniendo un éxito a nivel nacional tremendo. Una teatrera. Si me oyera decir teatrera, me daba con la zapadilla, pero somos muy amigas y me lo perdonaría. Concha Rodríguez, una autora de teatro, nació en Almendralejo. Ella es la que dirige La Estampa Teatro, que está muy reconocida a nivel nacional. Ella es autora, directora, guionista y es una mujer todoterreno con una vitalidad impresionante. Pienso que el teatro extremeño tiene una gran salvación con la figura de Concha Rodríguez. Tenemos ahí otra serie voy a ir terminando porque creo que ya nos da. Tenemos muchísimas otras autoras ahí, hay algunas otras que no las he mencionado, pero que están dentro de la nómina de la literatura extremeña, y no quiero dejar de mencionar a otra chica muy joven, Lucía González Lavado, que nació en Mérida. Esta chica nadie lo sabe, pero a nivel nacional, su literatura fantástica, que está tan de moda entre los adolescentes, está pegando con una fuerza extraordinaria, que es esta literatura que está explícitamente hecha para estos chavales, con estos nombres, el dragón de Idun, de no sé qué, de tal y cual, pero vende, escribe muchísimo y publica muchísimo en estas editoriales que son tan específicas de la literatura fantástica. Pero es ahí que tiene un secreto estupendo,
que ha empezado a escribir novelas románticas para mujeres y la han metido en la Asociación Nacional de Novelas Románticas de la Asociación de Autoras Románticas de España. Me llevé una sorpresa impresionante, porque de escribir literatura de estos seres fantásticos y tal y cual, a escribir romanticismo puro, que parece que no, pero las novelas románticas actualmente sería un error considerarlas un subgénero y hablar de ellas de una manera peyorativa. ¿Por qué? Porque muchas mujeres solo saben leer ese tipo de libros y no les podemos negar ese tipo de libros. A lo mejor empiezan a leer La Pasión de Balboa de Rosa y se entusiasman, pero hay muchas cosas que no las siguen y no las van a poder seguir. Y necesitan este tipo de literatura tan sencilla y tan de andar por casa, que esa es una manera extraordinaria de leer, de abrir un libro y aprender vocabulario. Por eso yo no me gusta que ningún género de la literatura se menosprecie, ni muchísimo menos, porque además quien lo escribe ha realizado un esfuerzo también extraordinario y quien lo lee gana también en leer ese libro. Y bueno, no sé si tenéis algo que preguntarme, no quisiera acabar de esta manera tan abrupta, pero como veo la hora y sé que nos van a tocar la campana. No, tenemos un ratito más, podéis preguntar si tenéis. Venga, ahora preguntar, claro. Venga, chicas, ánimo. Mira, Rosa, aquí hay una señora que se llama Toñi, que ha escrito un libro de poesía, su primer libro de poesía, lo va a subir Marisol. No es un libro. Sencillita. A mí todo esto me queda grande, no vayas a comparar. Bueno, no me compara nada. Toñi, yo Era un solamente te hobby quería que yo presentar. tengo. No te tiene que quedar grande, sabes leer y sabes escribir. Claro, Pues ya está. ella ha querido Ya. venir a la charla, digo, claro, Claro, que pues sí, me parece Porque genial. este mundo me ha gustado, pero yo no estoy Sí, metida en oye, él. ser poeta es un Así don, de ¿eh? golpe, ha Sí. sido un Sí, hobby que mis amigas me han empujado. Y ahora me veo que a mí esto siempre me ha gustado, pero yo no he tenido ni tiempo, ni opciones, oportunidades, ni nada de nada. ni oportunidades, bueno, todo negativo. Ahora ya relajada, de jubilada, de mayor, Chica, pues he dicho, venga, pero vamos, Ay, yo no tengo nada que ver con una escritora, yo he escrito eso, pero bueno, a lo mejor. no llego, Según ojalá, me dice el quedo con dicho, quien hace muchísimas un ganas. cesto hace ciento. Si empiezas a Ya, tomar- pero hay que tener más conocimiento, digo yo, conocimientos y cosas. Para escribir solamente falta tres herramientas. Número 1, libros que hay que leer primero para formarte, para saber qué Yo me he se sigue. saltado ese tema. El papel Segundo, también me lo he y el saltado porque he bolígrafo. escrito en el móvil. ¿Ves? Otro que... Y el tercero seguro que también me lo he soltado. Perdona, pero tú eres Me lo he mujer, soltado. tú ¿Por eres qué mujer digo de que la no? Que nueva yo no, que aquí tecnología. soy. Me O lo sea, he saltado todo. Lo tuyo, Tony, es curiosísimo, porque de golpe empieza Por con la eso me nueva quieren traer aquí, tecnología. para que lo sepa la gente, pero me lo he saltado todo. Y seguro que los mandas por WhatsApp y tienes unos fans y unos lectores extraordinarios. Sí. Y por Facebook. Por Es lo que Facebook, llevo. ¿ves? Hasta ahí. Pero sí es que ahora mismo la nueva literatura, por decirlo así, y la poesía se está moviendo muchísimo por las redes sociales. Muchísimo. Ahora están saliendo muchos poetas jovencitos y muchos Pues- escritores jovencitos que se mueven a través de las redes sociales. El Facebook, los WhatsApp, los blogs, todo, Claro. todo ese mundo Yo lo voy metiendo ahí extraordinario. en un blog mío, Pues mío eso está personal, estupendo. y digo, mis Si es que de amigas, golpe has pasado la venga, tienes... modernidad. No, yo me lo he saltado todo. Venga, tienes que publicarlo. Ahora Vamos a llega un presentar sitio- su libro también. Me parece. Vamos a presentar. Me No parece sé, ese día estupendo. me A ver fugo. que lo vea. ¿No? Y, oye, Ese día me fugo. ¿qué te vas a fugar? Además, mira, con la Catedral de Coria. Ella ha hecho una cosita de la ciudad de Que Coria. está ahí al borde del río, yo cada vez que la veo sufro. Por esa catedral, madre, con lo preciosa que es. No se cae, ya la zumbó. ¿vale? Ya. la zumbó el El terremoto, y ahí sigue, di que sí. Anda, fíjate, abro el libro hablando de la catedral y lo primero que leo digo,
La catedral en lo alto divisa el puente romano, un puente seco sin agua desde hace muchísimos años. Sus arcos de gran belleza, en muchas fotos plasmados, los caballos y los bueyes, muchos años lo han cruzado. Puente que siempre es camino de jóvenes enamorados. Cuántas historias conoces, cuántos secretos guardados. Puente que lleva en sus piedras testimonios de romanos. Sus rincones son testigos de tiempos que atrás quedaron. Cuentan que fue una riada quien al Alagón desvió. Te llaman puente sin río porque solo te dejó. Ya no refleja tus arcos, ya no admira tu belleza, ya no tienes su color, pero tienes fortaleza. Con siglos a tus espaldas, símbolo del pueblo coreano, los turistas te visitan, ruta y paseo obligado. Con tu entorno deportivo siempre estás en posición y siempre cuentan contigo para la media maratón. Seguirán pasando los años y tú seguirás igual, cerquita de tu centinela, nuestra bella catedral. ¡Bravo! ¡Bravo! Pero ¿cómo no te vas a emocionar? Porque tiene un aire de río duelo, No he río mentido, duelo. me lo he saltado todo. Nadie acompañarte baja, Lo tiene puedo un aire demostrar. del Todo, romance. además ¿Cómo te va a avergonzar de presentar esto? Que No, la a gente ver, lo no disfrute? es vergüenza, es corte, no sé cómo explicarme. Yo no me he visto nunca, esto me viene grande. Yo Chica, qué sé. no te deportes que eso no Estoy empezando, pero ya es que nació muy pronto. Yo tenía que haber nacido después para tener más conocimiento. Pero vamos a ver, tú eres... Que yo me he tenido que sacar mi haber graduado. descubierto América un año después, pues no puede ser. Que yo me he tenido que sacar mi graduado con más de 30 años, porque yo no tenía ni idea de los números. Pero nunca está... Eso tiene más mérito, ¿a que sí? buena, Eso es totalmente. importante. Así que ánimo y pa'lante. ¿Eh? Bueno, ¿alguna cosina más? Luis, ¿qué pasa contigo? Nada, Venga, estoy escuchando. Luis, Estoy escuchando. Bueno, muy bonito el poema, ¿eh? Pero sí, tú no te Muy tienes que bonito, comparar muy con bonito, muy nadie, bonito. Así simplemente que estás sigue. empezando, es una chica de Corea que, una señora, vamos, que Claro, está, y yo claro creo que sí. Que está muy bien que haya Así venido. que y- ánimo, Toñi, que es muy bonito, de verdad. Y ves, ves cómo te lo has escuchado. He visto, o sea, leído así por una poeta, pues me suena a mí como que parece que es Pero una la persona que lo la que lea lo ha lo leerá escrito. con su propio corazón Ritmo. y su propio ritmo, y más cuando lo lea la gente de tu pueblo, que esto es lo suyo, llega más. Sí, se me lo están diciendo cuando lo han Claro. leído. Ya me lo estoy empezando a creer. Bueno, pues, ¿alguna cosina más que queráis preguntarme? Rosa, sigue. ¿eh? No has incluido a una escritora extraordinaria, Rosa Lencero, que eres tú. Ah, pero porque yo estoy de cuerpo presente en el buen sentido de la Dentro de las palabra. escritoras extremeñas, ocupan un lugar Bueno, para mí importantísimo. es un gusto venir aquí a Corea, de verdad. Bueno, pues ahora te despides tú de Rosa Lencero. Claro, ahora A ver si sabes despedirte. que la conozcamos un poco más, su Bueno, trayectoria. pues yo tengo que decir los una que no cosa. conocemos. Como escritora extremeña me siento en el paraíso, pero no el paraíso perdido de Milton, sino el paraíso encontrado, porque me encontré a mí misma cuando empecé a escribir. Empecé a escribir con 12 años. Y cuando digo me encontré a mí misma, es por una historia detrás. Yo tenía casi 11 años cuando mi padre murió. Y a mí se me daba muy bien escribir. Y siempre lo mismo que le pasaba a mi abuelo o a mi tío abuelo, Luis Álvarez Lencero. Y mi padre siempre decía, pues tienes que escribir, tienes que aprender a escribir. Cuando murió mi padre me quedé bloqueada totalmente. Y con 12 años, casi 13, en el colegio me dijeron, tienes que escribir una poesía, que se te da muy bien leer poesía y tal y cual. Y escribí una poesía a la muerte. Y eso fue, digamos, ¡plaf! La puerta La puerta, efectivamente, o romper esos cristales que era una niña, lógicamente. Y ahí ya empecé a escribir. Y me empezaron a publicar en el periódico poemas y ya me metí en el mundo de la literatura que se movía por Mérida.
era la única niña que se movía en aquel mundo, y de hecho el poeta Manuel Pacheco prácticamente y Jesús Delgado Balondo, que eran los que se movían en Mérida, digamos que eran un poco los que me tutelaron en aquella época. Entonces me decían la niña y me llevaban con ellos a todas partes. Y ahí empecé yo ya a moverme un poco más en serio en la literatura y decir, no solamente quiero ser escritora, es que me siento escritora. Me encantaba leer, he sido una lectora feroz, porque creía y sigo creyendo firmemente, y lo digo allá donde voy, que el escritor tiene que ser escritor-lector. Lector, escritor-lector, porque la materia prima es lo que otros han escrito, y luego está nuestra creación. En fin, más o menos eso. Empecé escribiendo poesía, lógicamente. Yo diría como empezaba el libro del el Génesis de la Biblia, y en el principio fue la poesía. Pues así, más o menos. Transit quadrans. No me hables en latinajo, que saqué un 5 nada más. Los bedeles en Salamanca decían que había pasado la hora, el cuadrante, con este latinajo, no sé si sabían latín. Transit Ese sí lo quadrans. Sí, hombre, sí, Transit Mundi, efectivamente, Gloria Mundi, eso me lo sé porque... Ha pasado una hora. Ya está. Pero puede Bueno, pasar pues- 5 minutos más. Pues, no sé, esa es un poco el inicio de Rosa Lencero. Y mi camino ha seguido rodando y rodando como escritora, porque no puedo vivir y no puedo pensarme sin escribir y sin leer. Eso de érase un hombre a una nariz pegado, como decía Quevedo, yo soy érase una mujer a un libro pegada. Porque aunque parezca que no, en mi bolso va un ebook que pensé que no iba a caer en ellos. Y cuando me da cuenta, como el salto ese que has hecho tú, tan tremendo, Yo, así, cuando he me tirado di vacío. cuenta que en un bolsito podía llevar un aparatino con 300 libros ahí metidos, dije, eureka, como digo aquel, ¿no? Y bueno, estoy enganchada, a la máquina, totalmente. Y sin dejar de escribir. Una pregunta, una curiosidad, que me interesa mucho tu tío abuelo, Luis Álvarez Álvarez Lencero. Lencero, primo hermano de mi abuelo ¿Te Vicente. influyó mucho su poesía? Distinto, es que Luis escribía distinto. Luis era un poeta social, Por eso. un poeta El Miguel Hernández de enraizado, Extremeño. el Miguel Hernández Extremeño, enraizado en ese compromiso social de la época que le tocó vivir, de esos penosos 60, que aquí no había para comer ni un cachino de raíz, y se tenían que ir a Alemania, y se tenían que ir por ahí, exactamente. Y esa poesía de compromiso social fuerte, una poesía tremendamente también humana y religiosa, que le salía a borbotones y tal, con esa expresividad tan fuerte y tan potente. Mi poesía es totalmente distinta. Posiblemente de casta le viene al galgo, como dice el dicho. Y mi abuelo, primo hermano suyo, que era muy teatrero, le encantaba inventar, le encantaba decir chascarrillos y tal, y lógicamente hemos sacado esa vena. Mi padre también era muy literato, le gustaba mucho, sobre todo por Navidad, inventaba poesía navideña, pero no tuve oportunidad de aprender de él, ni oportunidad de conocerlo más, lógicamente. Se fue un día y ya no lo volví a ver más. Y yo tenía apenas 11 años y mi hermano 9. Entonces, pues sí, todas esas cosas son pozos, lo llevas en la sangre, lógicamente, pero al mismo tiempo, como decía Lorca, soy poeta por la gracia de Dios y del demonio, que significa que Dios te ha dado un don, pero lo tienes que trabajar, el don que tú tienes para escribir. Si tú no te lo curras, tienes que ser laborioso, tienes que ser, ponerte una serie de metas que vayas cumpliendo, disciplinado. Tienes que tener disciplina, porque sin trabajártelo y sin esa disciplina y sin tener fe en ti misma, no tiras para adelante. Es nada la vida. En nada de la vida. Te tengo que decir una cosa. Álvarez Lencero, tu pariente, Sí, era un escritor cristiano sí, profundo. a lo Alfonso Albalá, a lo bruto. Cierto,
Cierto, fijaros vosotros en la figura tan enorme de Alfonso Albalá. Pero cristiano porque esto Con era esos militante sonetos. de la OAC, Sí, sí, ¿eh? sí. Y- perseguido por claro. Franco. Y de la OA. lógicamente, los que hemos empezado a escribir muchas décadas después, ya ese compromiso social tan fuerte, tan arraigado de aquella época, ¿eh? Fijaros la cantidad de cantautores que había también en aquella época, que todos eran temas sociales, porque era lo que los tiempos daban. Pero a medida que van pasando las décadas, van cambiando la sociedad, van cambiando los gustos. No es que se escriba a la moda, como decía Manuel Pacheco, yo no escribo a la moda, escribo a mi modo. Lógicamente, sí que hay gente que tiene tendencia de ir a la moda. Si se lleva la poesía a las sillas, pues todos vamos a escribir sobre las sillas, por ejemplo. No, hay que escribir cada uno a nuestro modo. En el contexto en el que vivimos, lógicamente. Yo no me voy a poner a hacer ahora un soneto como Santa Teresa o Sor Juana Inés de la Cruz. Lógicamente sería anacrónico. Por eso digo que igual que los jovencitos que vienen ahora, que vosotros los veréis en la biblioteca, tienen otra manera de hacer poesía que a lo mejor nos escandalizaría un poco a nosotros, porque ya no es ni metapoesía, ya es otra cosa que cuesta muchísimo trabajo a veces saber qué quiere decir ese poema. Es un poema, son los jóvenes de hoy, del siglo XXI. Y ahí están, y van a seguir estando, y son los que nos van a tomar el relevo, lógicamente. Entonces, todo es una permanente evolución, todo se va deconstruyendo para construir. Mira que no me gusta usar la palabra de construir. Es pero muy mira, fea, ¿eh? me ha salido. Esa era la televisión de cocina, que se deconstruyen los platos. Eso la también. enciclopedia de la No me cocina. gusta mucho usar esa palabra, no sé por qué me ha salido, pero porque es una comparación de qué es lo que intenta hacer esta nueva generación. Deconstruir. Que va, ¿Eso qué? sí, pero lo que quieren, digamos, romper un poco los moldes de esta cocina para inventar, Las estrellas. no sabemos qué, pero ahí están y están subiendo como la espuma, porque los jóvenes de hoy en día es lo que quieren, esa manera de expresarse. Uy, no me salgo muy bien. Fíjate tú el salto que has dado directamente del bolígrafo y el folio. Pues sencillamente porque no me puedo dedicar a esto. Tengo Sí. un trabajo, 4 hijos que he tenido que sacar para adelante y están en casa. Trabajo con algo de costura por ayudar. Sí. Entonces, es que no he tenido o no tengo. Ahora, que he hecho los 65, posiblemente me agarre de ese lápiz. Que sí, y me Pero pasa- antes es que no ha podido ser, Claro, si es que está muy claro, se Cada explica cosa- rápido. cada cosa en Me su cojo mi momento. tablet o mi móvil y estoy cosiendo y raca, me sale un eso así entero. Pues ya O está. darle lo azul marino. Ya está. O elegí al dedal perdido. Ahí tienes dos poemas.